Para mí porque estoy con una gripe tremenda, ¿verdad? Pero vamos a avanzar hasta donde mi laringe permita, ¿verdad? Así es que tengo muchas informaciones que darles, aparte de la clase que vamos a desarrollar. Tengo que informarles que el examen de mañana quedó pospuesto para el sábado 26 de abril. Reitero. El examen fijado para mañana, sábado 12 de abril, quedó pospuesto para el sábado 26 de abril. Eso a merced de que hay gente que se incorporó más tarde. Hay también compañeros que están un poco preocupados por la evaluación. Entonces, nuestra evaluación, reitero, va a ser el sábado 26 del corriente mes. Por otro lado, tengo otra información en cuanto al control de lectura que yo les propuse. Creo que una gran cantidad completó ese control de lectura. Vamos a rehabilitar por pedido de algunos compañeros el control de lectura para que los que no lo hicieron lo puedan hacer y vamos a validar también como parte del puntaje eso respecto al otro trabajo práctico que vamos a volver a hacer y que va a consistir en el desarrollo del control de lectura de esta unidad. Esta unidad va a también lanzar un control de lectura. Ustedes van a completar ese control de lectura y eso va a tener puntaje. Eso yo les voy a dar un plazo definido, ¿verdad? A partir del martes 22 del corriente, que sería el martes, por hablar un poco rápido, el martes de gloria ya. Es decir, esta Semana Santa van a quedarse libres de este meollo que tiene que ver con el curso, ¿verdad? Repito, reitero, si ustedes van a partir del martes tener en la plataforma habilitado el control de lectura para poder completar. Eso va a tener un plazo determinado, va a valer también puntaje y espero que la gente que se fue incorporando ya un poco más adelante al curso pueda ponerse a tono y por otro lado comunicarse conmigo eh, a través del correo o a través de mi WhatsApp, que es lo más práctico, para el primer trabajo práctico que no pudieron hacer, ¿verdad? A no ser que se hayan sumado a algún grupo, me gustaría que esa gente que se incorporó pueda entrar en contacto para que yo les pueda dar las coordenadas para realizar ese primer trabajo práctico. Este segundo trabajo, reitero, va a consistir en completar el control de lectura correspondiente a esta unidad. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Me están copiando? ¿Me están escuchando? Quiero saber eso y si hay alguna consulta. Te escuchamos, profe. Quedó claro el tema de las fechas, el examen que se pospuso y también el aviso para la gente que todavía no pudo concretar su primer trabajo. Comprendido, profe. Evaluación final, sábado 26 de abril. Excelente, excelente. Entonces, si no hay más consulta, alguna duda que tengan, vamos a rehabilitar nuevamente, como dije, en la plataforma el primer control de lectura y vamos a redefinir el trabajo también a partir del martes 22 para que tengan tiempo de completar esta segunda tanda y que va a valer puntaje para la segunda puntuación de trabajo práctico. Permiso, profe. Sí, adelante, por favor. Adelante. Profe, con relación al otro trabajo práctico que sería de energía, creo. ¿Ese ya está definido? No, no vamos a hacer ese trabajo de energía, no vamos a hacerlo. Vamos a considerar esta unidad y el control de lectura, la cumplimentación del control de lectura va a ser el trabajo práctico va a ser el segundo trabajo práctico. Porque ese trabajo va a llevar más tiempo de lo que realmente ustedes tienen.
No sé si me explico. Y requiere presencialidad, ¿verdad? Requiere presencialidad la evaluación de ese trabajo. Entonces, el trabajo que vamos a hacer va a incluir también algo de energía seguramente, pero netamente se va a referir a los ecosistemas y no va a ser un trabajo, va a ser considerado como un trabajo, pero va a consistir en completar el control de lectura que yo les voy a pasar. ¿Se entiende eso? Súper, profe, muchas gracias. Excelente, excelente. Bueno, y me pueden ir atajando nomás para algunas dudas que vayan a tener. Eh, yo voy a iniciar la clase de hoy entonces. Y la clase de hoy es muy agradable porque tiene que ver un poco con los ecosistemas. Creo que todas las unidades son agradables, pero esta es bien sencilla, pero a la vez súper importante por todo lo que significa interpretar algunos términos que hacen a los biomas, a las poblaciones, a las comunidades, a los ecosistemas y a las especies. Bueno, y aquí es donde yo quiero que me vayan avisando si realmente está saliendo nuestro material. Acabo de cambiar el PowerPoint. Les cambio también a ustedes. Sí, profesor. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, hablemos de nuestro planeta, de la Tierra. Y hemos hablado largo y tendido ya de que la Tierra tiene esos tres componentes, sólido, líquido y gaseoso. Litosfera, atmósfera e hidrosfera. Pero cuando hay vida dentro de ese planeta, nosotros consideramos a ese lugar con vida biosfera. Al haber vida en ese planeta, en el nuestro en este caso, se considera técnicamente biosfera. Y en la misma se han identificado, gracias a los estudios, grandes regiones o zonas con características similares, en donde se observan especies muy parecidas. Parecidas no significa que sean la misma especie, ¿verdad? Pero acarrean ciertas analogías estas especies, principalmente las de vegetación, eh, a las que les conocemos como biomas o regiones naturales. La vegetación, a diferencia de los heterótrofos, de los animales, es la que eh, nació primero, es la que surgió en primer lugar como parte de los seres vivos, pero increíblemente hace menos de una semana pude leer una información muy interesante que habla de cómo la ciencia en universidades de países muy desarrollados, ¿verdad? En este caso, en la Universidad de Oxford, se ha estudiado el origen, o sea, se han planteado varias hipótesis sobre el origen de la vida y se ha llegado a una conclusión tras acuerdos con muchas otras universidades y ronda de científicos sobre la creación de un orgánulo llamado mitocondria. La mitocondria es uno de los corpúsculos que se encuentra en la célula, organelo, le llamamos organelo, y la creación, la generación, el epicentro de la mitocondria tiene que ver con que un alga que no tenía prácticamente una tipología completa, era incompleta, ¿verdad? Actuó como hospedero de una bacteria que también tenía características bien eh, particulares para crear al primer vegetal completo, o sea, que a la primera célula vegetal completa. Y lo más interesante y sorprendente es el intercambio bioquímico entre la célula de la bacteria, en este caso, la bacteria que le tuvo como anfitriona al alga, y hubo intercambio bioquímico para la conformación de un tercer componente o un componente que los complementó y
ahí es donde nace, según, en esencia, en conclusión, y rápidamente yo les hablo, el origen de las especies autótrofas, ya con mitocondria. Entonces, eso es sorprendente. Había cuenta de que nosotros vamos a hablar hoy, si me permite, este tema de la difonía, ¿verdad? Si me permite, vamos a hablar de las sucesiones ecológicas. Y vamos a ver que eh, las grandes transformaciones que van surgiendo no son tan pronosticables que digamos en el contexto de que hay situaciones de intercambio bioquímico que van generando estas mutaciones cromosómicas y van generando nuevas características dentro de los ecosistemas. Por ello, es importante siempre interpretar un poco de forma básica el concepto de una especie autótrofa y el de una especie heterótrofa con relación al epicentro de su creación. Bueno, cada bioma está formado por regiones características que los diferencian unos de otros. A eso le llamamos ecosistemas. Bueno, en esencia, un ecosistema, y a escuchar muy bien esto, es el conjunto de interrelaciones entre la comunidad de seres vivos y el medio físico que los rodea. Aquí solemos querer confundir con comunidades, ecosistema, pero aquí hay una interrelación entre comunidad, que son conjuntos de seres vivos, y el medio abiótico o el medio físico que los rodea. Ese es un ecosistema. Eco, casa, y sistema, como su nombre lo dice, es un conjunto de elementos, en este caso bióticos y abióticos interdependientes que interactúan entre sí. Cada ecosistema se compone por un conjunto de componentes vivos. Ya hemos dicho los factores bióticos y los factores no bióticos o abióticos. Los factores bióticos están constituidos por la flora y la fauna. Y por otro lado, los abióticos tienen que ver con el suelo, el clima, la humedad, la temperatura y todos los otros componentes inertes que hacen al ecosistema. Y estos componentes bióticos y estos factores abióticos tienen que estar en lo que nosotros llamamos la homeostasis, es decir, tienen que estar en equilibrio. Bueno, a ver si creo que me va a permitir esto. Sí. Bueno, al hablar de factores bióticos, nosotros podemos decir que son el conjunto de poblaciones de diferentes especies. Hacer un alto y recordar que una población es un conjunto de individuos de la misma especie. En este caso, los factores bióticos son poblaciones de diferentes especies, llámese plantas o animales, que forman una comunidad. Y empecemos con esto que tiene que ver con un individuo. Es cada planta, cada animal, cada hongo, cada ser vivo que habita la tierra. Ese es un individuo. La unidad tiene que ver con que tiene una autonomía celular de órganos, de tejidos que le permite esa individualidad. Podemos considerar el término como equivalente a un ser vivo u organismo, la palabra individuo. Se utiliza en contextos diferentes nada más. Bueno, y una población es un conjunto de individuos, pero de una misma especie que ocupa un hábitat determinado. Reitero, una población es un conjunto de individuos de una misma especie que ocupa un hábitat determinado. Y ahí ven las ranitas, están ahí, y como que todas son ranas, constituyen individuos de la misma especie, entonces son una población. Especie es un conjunto de individuos capaces de reproducirse en condiciones naturales
dando origen a una descendencia fértil, es decir, capaz de reproducirse también. Aquí yo suelo debatir mucho con mis estudiantes de ciencias agrarias, porque hoy en día existe tras el tema del mapeo genotípico del genoma, se hace lo que nosotros llamamos la hibridación. La hibridación es el intercambio de material genético entre una y otra especie para dar origen a una tercera especie a quienes técnicamente le llamamos nosotros híbrido. Y al hablar de la taxonomía, nosotros podemos hablar por ejemplo, de la lechuga, de Lactuca sativa. Lactuca es el género, ¿verdad? Y sativa es la especie. Ahora, yo puedo hacer de repente generar una lechuga híbrida, pero esa lechuga híbrida particularmente ya no va a dar la semilla que genere esa planta, ya no va a dar origen a las mismas características iniciales de la lechuga puramente sativa. Eso no sé si se entiende o no. En el reino animal, nosotros conocemos el cruce entre la yegua y el burro, por ejemplo, que da origen a un híbrido. También ese híbrido ya va a dar origen a una tercera especie, en todo caso excepcional, pero ya no va a corresponder ni a una ni a otra especie. Bueno, y aquí es donde suelo debatir y suelo decirles de que en fitotecnia nosotros no le podemos llamar eh, una variedad a una especie que ha sido hibridada. Le llamamos híbrido, ese es el nombre. Es como un transgénero, ¿verdad? En el reino vegetal, que sin discriminar, ¿verdad? Sin ningún interés de discriminar, pero es una especie transformada, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros en ganadería, por ejemplo, podemos hablar del cruce entre el Bos taurus es el nombre científico del ganado bovino europeo. Y el Bos indicus es el nombre científico del ganado bovino indiano. Cuando yo cruzo un Bos taurus con un Bos indicus, normalmente ya no hay taurus ni indicus, hay un híbrido ya. Y la hibridación tiene características deseables, genotípicas y fenotípicamente, ¿verdad? Y ahí quería hacer un alto nomás para hablar del tema de la especie, de que muchas veces en términos técnicos nosotros podemos, bueno, confundir una especie con un híbrido, que sigue siendo un individuo con ciertas características muy peculiares, pero ya no genera una especie idéntica a su antecesor. Bueno, por eso dice, eh, en condiciones naturales, dando origen a una descendencia fértil, dice. Es decir, capaz de reproducirse también. Eso es lo que siempre típico, la gente lleva la fruta del mamón, este híbrido, y la semilla usa. Y sale otra vez la semilla. Solamente que las características van a ser disgregadas ya. Va a perder las características iniciales de aquella especie antecesora o de aquellas dos especies antecesoras que dieron origen a esa característica tan deseable, dulce, grande, pocas semillas, etcétera. Bueno, hablemos ahora de comunidad. La comunidad se define como una asociación de distintas poblaciones en un mismo área y entre las cuales se establecen relaciones interespecíficas por el espacio, la comida y otros recursos. Se parece mucho a ecosistema, solo que la comunidad no analiza el factor físico, el factor abiótico, solamente analiza la interrelación que existe entre las diferentes poblaciones de seres vivos, llámense población animal o población vegetal. Y en eso entra todo lo que tenga que ver con la
microfauna, los microorganismos, etcétera. Pero reitero, la comunidad es una asociación de distintas poblaciones en una misma superficie, en un mismo área, donde hay aquellas relaciones que ya hemos estudiado, como por ejemplo una relación simbiótica, una relación parasitaria, etcétera, que son los consortismos, así como nosotros comunidades que hemos mencionado anteriormente y el medio ambiente abiótico. Hay algo a mi conexión. Me están escuchando, parece que mi conexión está fallando, ¿verdad? La última parte, profe, no te escuchamos. Dale entrecortado, profe, pensé que era el mío nomás, el problema. No, me avisó aquí que sí tengo problema. Sale entrecortado. ¿Hasta dónde me Sí, escucharon? Comunidad, sí, pudieron, ¿verdad? Sí, la parte de comunidad y Sí, diferenciados. bueno, la parte comunidad terminé de explicar que tiene que ver con el grupo de poblaciones que viven en una misma superficie, en un mismo área, en un mismo lugar e interactúan entre sí para luchar por luz, agua, comida, etcétera. En cambio, ecosistema ya es el resultado de la interacción entre estas comunidades y el medio ambiente físico o abiótico, llámese agua, suelo, roca, temperatura, lluvia, etcétera, que se consideran factores abióticos. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, profe. Ok, sigo entonces, Sí, sigo. profe. Bueno, veamos aquí un resumen de los factores abióticos, llamados también factores físicos. Hemos hablado y también lo hemos dicho en la clase presencial de que en la ciencia, la cientificidad exige de que los fenómenos que vayamos a observar, valga la redundancia, en primer lugar sean observables. En segundo lugar, que sean medibles. En tercer lugar, que sean validadas estas cuestiones y que sean significativas a través de algunas tablas de minimización de los sesgos o errores, de sesgos de errores. Es así que la temperatura es la magnitud con la que yo mido un fenómeno físico que se llama calor. Es un fenómeno de una de las manifestaciones de la energía. Es un factor abiótico. ¿Por qué es importante la temperatura? Increíblemente, porque es realmente una forma de flujo de energía que actúa como catalizador para las actividades bióticas. Es así que nosotros sabemos bien que cuando hablamos de nuestra latitud, por ejemplo, en primavera-verano, la tasa de crecimiento de la biomasa vegetal es mucho más acelerado, es mucho más acelerada esa tasa que en el invierno, en el otoño y en el invierno. Ahora nosotros vamos a entrar en un periodo de recesión del crecimiento de la biomasa bruta total, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque la temperatura entra dentro, disminuye, esa aceleración disminuye. Imagínense cortar el pasto en pleno verano, allá por finales de noviembre, inicios de diciembre. A los 8 o 10 días tengo que volver a cortar el pasto. En el invierno, cada 22 días puedo cortar el pasto. Aunque de repente la incidencia de la temperatura en nuestra latitud es muy incierta, no es muy fija ya, ¿verdad? De repente en pleno invierno hace mucho calor, ¿verdad? Aún así, la temperatura es un factor fundamental para el desarrollo de la biodiversidad y tiene que ver con un factor abiótico crucial, fundamental. En segundo lugar, hablamos de la humedad. ¿Qué es la humedad? Y bueno, es el agua
que normalmente está en estado gaseoso en la atmósfera baja y cuando asciende ya se vuelve líquido por el tema de la condensación. Podemos hablar de la humedad del suelo y del subsuelo también. La humedad es la manera en que el agua está disponible fundamentalmente para las plantas. Y hemos hablado en la clase presencial brevemente del mecanismo de bombeo que existe entre el agua que se encuentra en el subsuelo, el sistema vascular de la planta y la concentración de humedad en la atmósfera que le rodea a la planta. Es así que la humedad determina la tasa de evapotranspiración, es decir, qué cantidad de agua va a circular por el sistema vascular de las plantas. ¿Para qué? Para que la planta a lo largo de ese transporte también arrastre con el agua los nutrientes. Es decir, es un vehículo de fotosíntesis es un vehículo que acelera la fotosíntesis, la humedad, cuando se encuentra en un tenor ideal. La altitud, ¿qué es la altitud? Nosotros sabemos perfectamente que la altitud tiene que ver con una referencia que tiene que ver, valga la redundancia, sobre la altura sobre el nivel del mar. Por eso vamos a encontrar siempre en los materiales metros sobre el nivel del mar, MSNM. Es una nomenclatura que habla de metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué es fundamental la altitud? Por la presión atmosférica, por la temperatura y algunos ecosistemas se desarrollan a cierta altitud. Por cierto, se dice que la mejor altitud para que el ser humano se desarrolle con una condición ideal es 400 a 600 metros de altura sobre el nivel del mar. Les cuento que nosotros entre Ñembucú, Misiones, no alcanzamos los 200 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Paraguay tiene una altura relativamente baja sobre el nivel del mar y las zonas altas, hay zonas altas que tienen 840 metros de altura, que son estas, estos cerros que se encuentran sobre todo en Guairá, ¿verdad? Y parte de cordillera. Pero creo que es una serranía que está en el Guairá la que tiene esa altitud. Entonces, la altitud también influye sobre el desarrollo ecosistémico. Bueno, y el clima es crucial. Muchos confunden el tiempo con el clima, ¿verdad? El tiempo es una condición inmediata del clima, por hablar así, ¿verdad? Si yo les digo, bueno, actualmente está haciendo 25 grados Celsius con una humedad relativa del 66%, soplan vientos del sector sureste a 3 kilómetros por hora. Yo le estoy hablando de una condición del tiempo, no del clima. Para que yo hable de una condición del clima, yo tengo que tener valores promedios de 30 años de análisis. Es decir, yo les puedo decir, la temperatura media en el distrito de Ayolas en el mes de abril es de 22,7 grados Celsius, por ejemplo. Ese es un dato, un valor climático para entender nada más. O si les digo, bueno, el régimen de lluvia en Ayola en el mes de abril es de 142 milímetros, por ejemplo. Ahora, imagínense que llueva y sobre ese dato climatológico que llueva de repente 300 milímetros en el mes. Entonces me van a decir, sí, pero no coincide. Y no siempre coincide. Y a medida que los datos climatológicos van perdiendo vigencia a merced de los datos del tiempo, hablamos del cambio climático. Eh, por ejemplo, no sé si ya habrán leído un anuncio que está haciendo la ronda de, no quiero ser, no quiero generar temor, ¿verdad? Pero hay un anuncio que está haciendo la ronda de meteorólogos y científicos de la NASA con relación a un océano atmosférico para parte de Canadá y Estados Unidos
y anuncian una lluvia masiva de 500 milímetros en menos de 5 días, ¿verdad? Lo que produciría un caos. Ese fenómeno ocurre cada 1000 años y las condiciones atmosféricas que se están gestando sobre el Océano Atlántico y el Pacífico determinan como una inminencia la ocurrencia de estas lluvias. Imagínense, 500 milímetros son 500 litros por cada metro cuadrado. Entonces el clima es fundamental para la determinación del ecosistema, es decir, para que un ecosistema goce de la abundancia y de la diversidad y finalmente sea un goce de la riqueza, se necesita que acompañe esto y normalmente de acuerdo a uno u otro clima también las especies y los ecosistemas varían, ¿verdad? El suelo. Bueno, el suelo normalmente ya sabemos nosotros que es prácticamente fruto de la meteorización de las rocas que han dado origen a los diferentes tipos de suelo y los tipos de suelo están tipificados en nuestro país con características de su fertilidad, de su fisiografía, también de qué tan inundables sean, de qué tan bajas, tan altas sean esas zonas. Y son fundamentales también para la existencia de tales o cuales ecosistemas. Podemos hablar largo y tendido del suelo, pero tenemos que entender que el suelo, en el caso del reino vegetal, es el almacén en donde están los alimentos y también el suelo es el depósito de una inmensa microactividad. Es decir, hay microorganismos que están prácticamente trabajando incesantemente, segundo a segundo, para aquello que hemos desarrollado y que tiene que ver con el ciclo de los nutrientes. Si no existiese microorganismos en el suelo y en el ambiente, o sea, en el aire, la vida no sería posible tampoco. Por ello, aquellas actividades que nosotros solemos hacer y que a rajatabla suele eliminar un gran porcentaje de microorganismos en el suelo, causa serios problemas a mediano y a largo plazo en cuanto al ecosistema de aquella zona en donde el suelo está eh, regionalizado, ¿verdad? Bueno, los ríos son cursos de aguas superficiales que también son factores abióticos en donde donde sobre todo la fauna ictícola es la que domina y que determina un ecosistema muy particular y que le da mucha riqueza a un territorio cuando hablamos de esa fauna ictícola y que Paraguay es uno de los países que goza del privilegio de tener, pero muchos ríos y esos ríos son realmente ecosistemas riquísimos. También tenemos que entender de que estos ríos necesitan de la preservación. Algunos ya necesitan de la recuperación y de la conservación o preservación para que sigamos gozando de esos ecosistemas. Dentro de los factores abióticos también están las montañas, que son zonas cuasi rocosas, en donde hoy en día uno de los ecosistemas que es la agricultura eh, desarrolla también muchas actividades en estas montañas con algunos cultivos, sobre todo las bromeliáceas, la piña u otras especies características de esas zonas semiáridas o de suelos muy poco profundos, pero ricos, sobre todo en algunos nutrientes, se utilizan para desarrollar también la producción, ¿verdad? Y naturalmente hay ecosistemas muy particulares en esas zonas que vamos a ver más adelante. Bueno, y cuando nos referimos al clima, yo voy a citarle nomás esto, si no, Ipucutapea, muy largo va a ser. Radiación solar, que ya hablamos de la UV, hablamos de la radiación visible y hablamos de la infrarroja. Humedad atmosférica, la humedad atmosférica es fundamental para que exista un equilibrio y una actividad también vegetal óptima. Hablamos del gradiente de concentración. Temperatura, acabamos de hablar. Nubosidad.
La nubosidad es crucial para el desarrollo de los ecosistemas. Por ejemplo, al arroz no le gusta la alta nubosidad porque el arroz necesita fotoasimilados y cuanto más nubosidad hay, menos productividad hay. La presión atmosférica, hemos dicho que es el peso del aire sobre la superficie de la Tierra y está regulada por la temperatura. Cuando hay una alta temperatura, la presión atmosférica es baja. ¿Por qué? Porque el aire se dispersa. Y cuando hay baja temperatura, el aire se concentra, entonces la presión atmosférica es alta, pesa más cada espacio de aire. Las precipitaciones acuosas, acabamos de hablar de eso también, lluvias y otras formas que son sólidas como granizo, etcétera, perdón, tienen mucho que ver con el desarrollo de ciertos ecosistemas. Ven ustedes, justamente hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué será que en Misiones hay mucho avance de la frontera agrícola? Y bueno, el suelo se puede corregir, pero el clima no. Y Misiones es un departamento muy bendecido por el clima, fundamentalmente por la precipitación acuosa. Nosotros hemos pasado de un régimen pluviométrico de hace un poco más de 15 años, no mayor a 1600, actualmente a más de 1800 milímetros año. Es decir, hubo un cambio o se va produciendo un cambio en el volumen de agua que cae anualmente. Es decir, se vuelve benévolo el tema pluviométrico en el departamento de Misiones. Entonces, corregir el suelo es factible. Ahora, corregir el clima, no. Corregir el clima no es factible. El viento también es otro factor abiótico que determina muchos fenómenos dentro de los ecosistemas. Por ejemplo, el transporte de material de reproducción, el polen, por ejemplo, donde hay la fertilización anemófila por medio de los vientos. ¿Me están escuchando bien? Nian a Jare y ese y ustedes no me están escuchando. ¿Me están escuchando? Bien, Sí, profe. profe. Ok, seguimos entonces. Seguimos Fuerte y entonces. claro. Dale, dale. Gracias por el retorno. Gracias por el Se retorno. escucha bien. Ok. Bueno, cuando hablamos del viento, doy un ejemplo nada más de tantos ejemplos que se pudiera dar con relación al transporte del polen desde una planta a otra para la fertilización. Y la fertilización se llama anemófila en ese caso, pero el viento también influye sobre otros factores que tienen que ver con la, el encamamiento, podríamos llamarle, de las plantas. Cuando hay fuerte viento, hay especies que no pueden desarrollarse, sobre todo monocotiledones de gran porte como la caña de azúcar, los pastos de corte, u otras especies que son vulnerables a los vientos fuertes, por ejemplo. Pero cuando hablamos del viento, también hay que entender que el viento se origina por una diferencia de presión entre una zona y otra. Esa diferencia de presión hace que el aire circule a mayor velocidad de lo normal. Acuérdense que desde la superficie del mar hasta los 4 kilómetros de altura, el aire se mueve tanto vertical como horizontalmente. Es decir, hay un movimiento turbulento. Pero imagínense, cuando hay una diferencia de presión entre una zona y otra, se genera el viento. Por ello, si está soplando un viento del sur, ¿qué significa esto? Que hay una diferencia térmica entre una columna de aire de buena consideración y otra distante entre el sur y el norte que hace que el aire se desplace a tal o cual velocidad. Eso es, podemos hablar mucho también sobre el viento, pero es otro factor del clima que tiene que ver con las condiciones abióticas. Los fenómenos eléctricos, hemos dicho que cuando cae un rayo se deposita 30.000 voltios de energía en el suelo. Y eso hace que se fije nitrógeno atmosférico en grandes proporciones también, ¿verdad? Por mencionar estos fenómenos eléctricos eh, que tienen que ver con los rayos, por ejemplo. La evaporación es otro fenómeno. Hemos dicho que la evaporación no es igual a la ebullición
y que cuando hablamos de evaporación hablamos del paso del agua de su estado líquido a su forma gaseosa a cualquier temperatura, no precisamente a 100 grados Celsius. ¿De qué depende? De la presión atmosférica. Cuando la presión atmosférica realmente es alta, la evaporación es mínima y cuando es baja es máxima. Y la temperatura también, ¿verdad? A pesar de que hay un contraste aquí. Cuando la temperatura aumenta, la tasa de evaporación aumenta. Pero la humedad que hay en el ambiente también determina la tasa de evaporación. Entonces, cuando hay mucha humedad en el ambiente, la tasa de evaporación disminuye por más calor que haga, si hay mucha humedad. Ustedes suelen ver que el piso, la pared, el azulejo, aparece con agua prácticamente, se condensa el vapor que está a baja altura. ¿Por qué ocurre eso? Porque el agua ya no puede ascender, entonces se condensa, pasa de su forma gaseosa a su forma líquida, ahí donde está. Hallando Yupibeimei. ¿Por qué no sube? Porque ya no hay posibilidad de la evaporación, habida cuenta de que la atmósfera está cuasi saturada o casi saturada. Bueno, y a ver qué más hay. Yo siempre tengo problemas con estas barras que están abajo. Fenómenos ópticos acústicos. Bueno, los fenómenos ópticos son estos relámpagos que uno ve. Se llaman ópticos porque uno ve esos relámpagos y normalmente son el anuncio de una descarga eléctrica. Y los truenos son fenómenos acústicos que suenan. Por eso cuando uno escucha un trueno, dependiendo de los decibeles con lo que uno escucha el trueno, es inminente en tantos minutos la llegada de la lluvia. Cuando el trueno es muy fuerte, es inminente la descarga cercana o in situ cuando ya nos damos cuenta, ¿verdad? De repente hay truenos, sunú, ando pero esos truenos normalmente son más lejanos y sí en aquellos sitios hay una descarga considerable. Nosotros pensamos que es muy cercano a nosotros y en realidad no es muy cercano. Son también útiles estos fenómenos porque son indicadores realmente de algunas consecuencias pluviométricas. Bueno, esto ya dimos el ciclo del agua, ¿se acuerdan? Ya dimos esto. Esto también ya dimos. El fenómeno de la fotosíntesis, ¿se acuerdan? Es el fenómeno a través del cual las plantas transforman increíblemente los compuestos inorgánicos en compuestos complejos orgánicos. Aquí pueden ver en esta zona granate de abajo que aparece nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, zinc, manganeso, calcio, magnesio, azufre, boro, cobre, entre algunos de los elementos, molibdeno, cloro también. Bueno, y estos elementos que están en el suelo en su forma inorgánica, gracias a la luz que trae consigo un régimen o un flujo de energía, hace que las plantas puedan absorber estos nutrientes en forma inorgánica y convertirlas a través de las hojas en donde están los cloroplastos en sustancias orgánicas, es decir, lo convierte en glucosa, por ejemplo, y otros compuestos más que hacen a la estructura de la planta, llámese desde la propia raíz, el tronco, las ramas, los frutos, las flores, las hojas, etcétera, insumiendo dióxido de carbono, ¿verdad? Y liberando O2, que es el oxígeno que tanto necesitamos. Bueno, aquí vemos una estructura del suelo, es básico. A medida que nos referimos a la superficie del suelo, hay más materia orgánica y a medida que bajamos hasta el lecho rocoso, es más inorgánico el sitio. Acuérdense que las plantas no consumen
materia orgánica. Las plantas consumen materia inorgánica. Por eso muchas veces la gente dice, bueno, hay tío sube, profesor, la abono, hay tío sube. Le eché 10 kilos de estiércol vacuno a mi arbolito. Y resulta que 100 kilos de estiércol vacuno tiene como máximo 3,5 kilos de nitrógeno, ¿verdad? Increíble es. Pero la planta necesita que ese nitrógeno esté disponible. ¿Se acuerdan? En su forma amoniacal o en forma de nitrito, como para que la planta pueda absorber, ¿verdad? Entonces ahí actúan los microorganismos y pasan de su forma orgánica a la materia orgánica, que son ácidos orgánicos, a su forma inorgánica, a esos radicales que son utilizadas por las plantas. Bueno, aquí vemos la composición del suelo, ¿verdad? Me van a decir, bueno, ¿y por qué aparece NPK ahí tan grande? Y es nitrógeno, fósforo y potasio, ¿verdad? Nitrógeno es prácticamente uno de los elementos que determina la formación de aminoácidos. Dentro de la cadena de la proteína están los segmentos de aminoácidos y hemos dicho también que una parte fundamental de los seres vivos, que es la estructura genómica, está compuesto por aminoácidos, ¿verdad? Y estos aminoácidos tienen en su cadena el nitrógeno, también tienen el fósforo y el potasio es otro elemento que hace que las especies vegetales tengan esa exuberancia, que los frutos sean dulces, que tengan ciertas características epiteliales o de la cáscara, por ejemplo, de una fruta que tenga esa calidad y esa resistencia, tiene que ver con el potasio. No voy a hablar de los micronutrientes que tienen millones también, pero lo que quiero nomás que interpreten de esto es que esto que tanto hay en el aire, que es el nitrógeno, acuérdense, 78% de nitrógeno hay en el aire, es crucial para que se desarrollen las especies vegetales. Ustedes van a ver que donde hay leguminosas, que son plantas más completas, en el sentido de que son plantas de mayor exuberancia, como esto, como un tallil, por ejemplo, es una eh, dicotiledónea. Vamos a hablar de otra leguminosa de gran porte. Podría ser el Uirapitá, por ejemplo, que no es una leguminosa, es pariente. El ingás, por ejemplo, ¿vale? Está dentro de las primas cercanas versus un cocotero, ¿ves? Un bocayá, ¿verdad? Un bocayá no es igual al coco, ¿verdad? Un bocayá, Acrocomia totai. Ustedes ven que muchas veces pen bocayá mata ya o atama pe pire pendiente muy, pero la parte foliar sigue frondosa. Eso es porque las monocotiledonas tienen la resistencia de vivir en zonas donde hay poco nitrógeno. Increíble es. Crece en suelos ácidos. Por eso ven que en la serranía hay mucho en Bocayamata. Está la Bocayamata hoy la Shirka, ahora Uruguay. Y son especies, en el caso del coco, en este caso, por hablar mal y rápido, son especies monocotiledonas de gran desarrollo. Ahora, donde hay mucho nitrógeno se desarrollan, y donde hay fósforo sobre todo, se desarrollan las dicotiledonas y principalmente las leguminosas. Una de las grandes leguminosas, no es de gran porte, pero se produce en gran escala, es la soja, que necesita mucho de nitrógeno y también de fósforo y potasio. De esto ya hemos hablado, no vamos a hablar más, la radiación solar, los tipos de rayos emitidos por el sol también, ¿se acuerdan? Hemos hablado de esto, todos estos materiales van a tener ustedes a disposición. Eh, Y por aquí, ahora, si ustedes me permiten un minutito, voy a incorporar un material más, si por favor me permiten, para seguir. Voy a cerrar mi
¿Están pudiendo divisar este material, organismo y ambiente? Sí, profe. Perfecto. Seguimos entonces con esto que tiene que ver con los organismos y el ambiente. Nosotros hemos mencionado a grosso modo lo que tiene que ver un poco con el ambiente y vamos a hablar de los organismos, de cómo están organizados estos organismos dentro de los ecosistemas. Es así que nos toca hablar de los organismos, de la población, de las comunidades y de los ecosistemas. Dice el material que tal vez la mejor manera de determinar la ecología moderna sea considerando esto que tiene que ver con los niveles de la organización, visualizando como una especie de espectro biológico. Los términos comunidad, población, organismos, órgano, célula y gen, en orden decreciente, se utilizan ampliamente para designar importantes niveles tróficos en un orden jerárquico, sobre todo de mayor a menor. ¿Qué significa la jerarquía en este caso ecológico? Significa un orden dentro de una serie de grados. La interacción con el medio físico, llámese con la energía y la materia, en cada nivel produce sistemas funcionales muy particulares, muy característicos. Un sistema consta de componentes eh, regularmente interactuantes e interdependientes que forman un todo unificado. Es decir, un sistema es un conjunto de elementos interdependientes que interactúan en pro de un cometido. Y ese es un ecosistema, pero ahí es donde tiene que existir ese régimen jerárquico. Aquí podemos ver nosotros en el margen derecho del material, empezamos con organismo, ¿verdad? Empezamos con la palabra organismo y vemos de que la sobrevivencia y la reproducción es crucial dentro de lo que significa la aparición de un organismo como una unidad dentro de un bioma mismo, ¿verdad? Pero cuando estos organismos ven el segundo círculo más grande, aparecen más especies de este organismo, se organizan, se asocian y se multiplican. Nosotros hablamos de población, es decir, hablamos de una dinámica poblacional y tiene que ver con una unidad evolutiva. Luego ya, cuando estas poblaciones o esta población se asocia con otras poblaciones, llámese de otros animales o de otras especies vegetales, e interactúan. Esa interacción, acuérdense, puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser neutral. Y es a esa interacción, no con el medio abiótico, sino con el medio biótico, es a lo que le llamamos comunidad. Y ya, perdón, ecosistema le llamamos al flujo de energía y el ciclo de nutrientes que existe entre las comunidades y el sitio en donde podemos hablar de los factores abióticos, del suelo, del agua, del clima, de la temperatura, de la humedad, etcétera. Se dan cuenta que esta organización, este nivel organizativo es crucial y que finalmente una especie es un conjunto, ¿verdad?, de individuos que poseen el mismo genoma y que tienen que producir descendencia fértil. Ese genoma tiene que producir con características raciales definidas, ¿verdad? Bueno, ¿alguna consulta con relación a esto? Está claro, ¿verdad? Es bien sencillo, ¿verdad? La organización, desde el organismo hasta su agrupación y conformación de una población, la interacción de una población con otras poblaciones, ya para constituir una comunidad en un sitio determinado, y el ecosistema como la interacción de esa comunidad, que es el conjunto de poblaciones,
con los factores abióticos. Bueno, aquí lo que se trata un poco de representar en una forma un poquitito más compleja es que la ecología se relaciona con estos niveles superiores al del organismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a medida que avanza el tema evolutivo, nosotros vamos a ver que la cadena trófica se va haciendo un poco más compleja, ¿verdad? Una importante consecuencia de la organización jerárquica es que al combinarse los componentes para producir entidades funcionales de mayores dimensiones, emergen, o sea que surgen nuevas propiedades que no estaban presentes en el nivel inmediato inferior, porque hay un reciclaje. Conforme a esto, no se puede predecir una propiedad emergente de un nivel o una unidad ecológica con base al estudio de sus componentes. Es decir, nosotros no podemos a ciencia cierta determinar cuál va a ser el origen que vaya a dar una comunidad con relación a su régimen sucesivo trófico. ¿Por qué? Porque lo que va generando la cadena trófica es un organismo que vuelve a interactuar con sus bases ya en Ayurveda. Y eso hace que se produzcan nuevos escenarios físicos, químicos y biológicos. Bueno, aquí podemos ver dentro de la secuencia aparece el átomo, ¿verdad? Y como una unidad básica de la materia, y están los elementos químicos como el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, como elementos cruciales para la formación de la materia. Entonces, una vez que estos elementos hayan sido sintetizados, hablamos ya de una molécula y hablamos del ADN, ¿verdad? Increíble es cómo también antes inclusive de que nazcan, antes de que nazcan los autótrofos, ya existían otros organismos como las bacterias, por ejemplo. Las bacterias son microorganismos que han sido estudiadas minuciosa y largamente y que hasta hoy siguen siendo analizadas por cómo tuvieron y siguen teniendo la capacidad de reproducirse y de coexistir a lo largo de los periodos sucesivos, ¿verdad? Evolutivos. Bueno, aquí tenemos la molécula y esta molécula ya es un compuesto y se habla de lípidos, carbohidratos y proteínas al hablar de molécula. Finalmente nos vamos donde aparecen las clases de células que son los tejidos ya, ¿verdad? Y hablamos de células musculares, de glóbulos rojos, de células óseas, de células del tejido conjuntivo, como ejemplo, ¿verdad? De tejidos, que son organizaciones celulares especializadas. Y finalmente, aquí ya hablamos de órganos, hablamos del corazón, en el caso de los heterótrofos sobre todo, corazón, estómago, riñón, hígado, y todo esto hace a una unidad que es ya el organismo. Y pueden aparecer las diferentes especies. Aquí aparece como ejemplo el alce, ¿verdad? Y finalmente, estos organismos son los que al reproducirse determinan la fiabilidad de la especie. Y aparecen las diferentes especies. Aquí aparece un abeto alpino, el alce, que es el ejemplo aquí, y otras especies que son las que se van consolidando gracias a esta unidad jerárquica evolutiva que fue generando todo esto. Estas poblaciones nuevamente determinan a través de los ecosistemas los diferentes biomas. Y ahí podemos hablar de ecosistemas de plantas coníferas, bosques tropicales, desiertos, bosques templados, entre otros, ¿verdad? Lo único que se quiere mostrar aquí es
el nivel jerárquico organizativo de los organismos, ¿verdad? Bueno, hablemos ahora de cadenas o redes o tramas alimentarios y niveles tróficos. Bueno, al describir la estructura biótica de los ecosistemas, es muy evidente que las principales relaciones que existen entre un organismo y otro es la de la alimentación. Por eso se habla de la cadena trófica, ¿verdad? Porque lo que más urge dentro de la interacción entre uno y otro organismo, que no sea de la misma población, entonces que hablemos de canibalismo, es la alimentación. Podemos identificar muchas secuencias en que un organismo es comido por otro y esta a su vez por uno más, y etcétera, ¿verdad? Así sucesivamente ocurre. Y a eso se refiere la cadena alimenticia. Cada una de estas secuencias recibe el nombre de cadena alimenticia. Y ahí pueden ver en el gráfico, están las autótrofas, las plantas que son productoras autótrofas, una mariposa que se alimenta de parte de la planta, un batracio que se alimenta de la mariposa, una serpiente que se alimenta del batracio, una ave rapiñera que se alimenta de la serpiente y esta que es atacado por microorganismos descompositores que vuelven a formar otras especies. Se habla de cadena trófica. Son no solamente cadenas, vamos a ver que no, esto no es unidireccional, vamos a ver que existe una interacción múltiple y compleja más adelante. Aquí está. No deja de ser interesante trazar estas cadenas tróficas, pero es importante tener muy presente que rara vez son entidades aisladas, siempre son entidades cercanas. Las poblaciones de herbívoros se alimentan de varias plantas distintas. Por ejemplo, hablemos de un conejo que se alimenta, de un tapití que se alimenta de varias especies vegetales, ¿verdad? Eh, y son presa de diferentes consumidores secundarios. Desde el conejo otra vez se alimenta de repente el lobo, pero ese lobo se alimenta otra vez no solamente del conejo, sino de otros herbívoros también. En consecuencia, de hecho, todas las cadenas tróficas están entretejidas y forman una red o trama de relaciones de alimentación. Es decir, no hay un circuito unidireccional. Existe una trama inmensa dentro de la cadena alimenticia, porque en la interacción entre los autótrofos y los heterótrofos ya existe luego una mezcla, una conflecha impresionante, porque puede ser que el conejo no se alimente de una sola hierba, que se alimente de 5 o 7 hierbas diferentes, aunque siempre hay algunas que son de su predilección. Eso hace que también aparezcan otros herbívoros que no sea el conejo y que también se alimenten de estas u otras especies. Por ello, no podemos hablar dentro de un ecosistema de que una sola especie vaya a definir algunas características peculiares de ese ecosistema. Bueno, aquí vamos a hacer una suerte hasta aquí, ¿verdad? Una suerte de análisis un poco juntos para terminar la clase de hoy, que por cierto me permitió la madre naturaleza y sobre todo Dios Todopoderoso poder hablarle, ¿verdad? Porque yo estaba en cama desde la mañana hasta recién nomás, ¿verdad? Pero le voy a dar mi receta, a ver si alguien está también con este problema de laringitis. Eh, a ver, quiero dejar de presentar esto aquí. Y bueno, gente,
Hasta aquí la clase del día de hoy. ¿Hay alguna consulta? Creo que es nuestra última interrelación, por lo menos verbal, virtual, ¿verdad? Nos conocimos ya presencialmente el sábado pasado. Valoro y agradezco mucho ese privilegio. Y hoy no es que tengamos que despedirnos, pero entiendo que es nuestra última sesión verbal grupal, ¿verdad? Por más de que el examen esté en camino, eh, el examen va a ser virtual, van a rendir en la plataforma y eso lo van a hacer solos, eso se va a programar, se les va a avisar la hora exacta, ¿verdad? Entiendo que va a ser a partir de las 8 de la mañana del día sábado 26 y ahí van a estar completando sus exámenes. Esos exámenes, reitero, van a tener como base al control de lectura. Todo lo que está en el control de lectura van a ser los insumos para que yo ese día X, bueno, les pregunte y ustedes en 15 o 20 minutos completan eso, ¿verdad? Normalmente. ¿No? De hecho que les voy a dar más tiempo, pero yo creo que en ese tiempo ya ustedes van a poder completar. Habida cuenta que ya en el control de lectura van a familiarizarse con las respuestas, ¿verdad? Así es que espero un pimponeo de ustedes, una respuesta, un poco cómo están, qué tal. Veo que están en la sala, a ver, 26 están, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Hay alguna consulta, alguna duda, alguna preocupación para ver si podemos ayudarnos? No duden, no duden, por favor. Quedamos en que íbamos a rehabilitar el control de lectura de la primera tanda. Vamos a asignar el 22 de abril, un día martes, luego de la Semana Santa, la tarea que va a consistir en el control de lectura que van a completar y el examen va a ser el 26. Hasta ahí. ¿Alguna consulta que tengan, por favor? Hablen un poco. De mi parte, todo muy claro, profesor, y muchísimas gracias también por tu sapiencia, por compartir con nosotros tus conocimientos. Eh, Vamos a estar actualizándonos con con las reaperturas de de las posibilidades que nos da la universidad para poder completar, ¿verdad? Con lo que falta las matriculaciones y los exámenes pendientes. Gracias, profe. Gracias a usted, profesora. Gracias por la deferencia y estamos a las órdenes para usted y para todos los compañeros aquí de esta sala virtual también. Y doy gracias a Dios que me haya dado la oportunidad de poder compartir con ustedes, porque esto de compartir lo poco que uno sabe siempre hace bien y yo también aprendo mucho siempre que enseño, ¿verdad? Entonces quiero seguir aprendiendo y estoy a vuestras órdenes. Muchísimas gracias, profesor. La clase fue muy didáctica, muy dinámica. Se entendió perfectamente todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias y espero que haya sido útil, que siga siendo útil. Y no se olviden de que estos materiales que yo les voy a proveer son un apoyo importante para que ustedes puedan fortalecer esto que hemos desarrollado en este tiempo considerable. Esos materiales son realmente en forma inextensa información útil que ustedes pudieran utilizar y por favor no duden en que a partir de hoy y desde el inicio luego, ¿verdad? Yo soy un compañero más de ustedes para lo que sea, ¿verdad? Para alguna consulta, para lo que yo pueda ser útil, ¿verdad? Eh, por eso quiero que, no digo que quiero que seamos amigos, ¿verdad? Pero muchas veces uno desaprovecha ciertas oportunidades como estas para entablar relación, inclusive laboral o profesional, y por qué no, de amistad también, ¿verdad? Con personas maravillosas, ¿verdad? Entonces, no quiero yo desaprovechar esta oportunidad y les digo que
En aquella clase presencial me quedé muy bien impresionado por la calidad de personas que constituyen ustedes. Así es que les deseo lo mejor y sigan adelante. La gente que se va sumando, no dude. Estas cosas son valiosísimas. Yo sé que van a haber módulos, van a seguir habiendo módulos maravillosos y no desfallezcan. Acuérdense, hay cuatro maneras de afrontar un problema. La primera y la más valiosa es atacar el problema, ¿verdad? En el buen sentido. La segunda es huir. No está tan mal eso, ¿verdad? Si, sobre todo si es a tiempo, ¿verdad? La tercera es someterse. Está muy mal eso. Y la cuarta es morirse lentamente con el problema. Y eso es lo que no quiero que ocurra, ¿verdad? Dicen de que está ocurriendo. La antropología dice que eso está ocurriendo, que lo que hace la gente con los problemas es estresarse con ellos, deprimirse y morirse lentamente. Entonces, un problema tiene que ser resuelto, yo pienso que de dos maneras nomás luego, ¿verdad? Atacando el problema o huyendo. Y no está mal huir a tiempo, eso yo les puedo asegurar. Espero que Dios les bendiga a todos, tengan buena salud y lleven muchas bendiciones a sus hogares. Por mi parte es todo. Buenas noches. Buenas noches, profe. Muchísimas gracias. Buenas noches, Buenas profe. noches, profe. Buenas noches, profe. Muchas gracias por todo, profe. Un placer. Gracias, profe. Estamos hablando, le invitamos para comer el pescado circular.